Bueno, mi siguiente invitado es una de las grandes autoridades que hay en tema minero. Daniel Esquivel, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Domingo. Don Daniel Esquivel, bienvenido a Next Noticias. Pues un tema que esta mina marcaría un antes y un después en la historia minera panameña y sobre todo, ¿cuál es la posición del MISI? Esperar este fallo de la Corte Suprema de Justicia y qué significa eso de moratoria minera que pidió la Cámara de Comercio ayer. Bienvenido a Next Noticias y buenos días. Bien, estimado, un placer y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de aclarar y hacer un poquito de docencia al respecto. Sí, definitivamente en la parte legal no es mi competencia directa como profesional de la geología que soy de hace 50 años. Y lógicamente lo que se debe esperar, pienso yo, honestamente, es que la Corte Suprema de Justicia se diga, pues, finalmente si el contrato está dentro del margen de lo que se permite la ley. Ahora bien, la situación actual se ha salido del contexto porque esto de la moratoria no es de ahora que los ambientalistas lo han estado solicitando. Desde hace muchos años. Yo me acuerdo que en el 2005, que yo estaba en la Cámara Minera, como director ejecutivo, perdón, como directora técnico y ambiental, tuvimos un proceso de diálogo con respecto a esto y desde ese entonces las organizaciones ONG ambientalistas han estado en esa línea de la moratoria. Ahora, el contexto de la moratoria es un contexto que depende de los recursos que tenga el país. Ellos arguyen mucho y sacan el ejemplo de Costa Rica. Costa Sí. Rica, Costa Rica hizo una moratoria, pero Costa Rica no tiene los elementos, no tiene un contexto minero como el que tenemos nosotros, de yacimientos ya conocidos como este, que ya tiene 4 años de estar produciendo, y otros posibles que existen que se conocen. Es más, cuando hizo la moratoria, Estamos Costa hablando. Rica, Ajá. una empresa le puso una demanda de arbitraje y esa demanda de arbitraje todavía está pendiente. Todavía ellos eh, no han salido de ese contexto. Entonces, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo heredó una situación que venía desde el 2017 y que eh, los gobiernos anteriores no tomaron las decisiones pertinentes en ese momento. Y por el asunto de la inconstitucionalidad del contrato de 1997, que vale la pena decir que ese contrato de 1917, abro una pequeña paréntesis, Sí, del es, 97. sí, se sentó un precedente en el contexto del sector minero en Panamá, porque fue el primer y con, contrato ley que se pedía para una concesión minera. Todas las concesiones mineras desde el año 1964, cuando entra la vigencia del Código de Recursos Minerales, se hacían bajo esta norma rectora del sector, sin ningún problema. En cambio, esa ley vino a ser un precedente. Bueno, en el contexto de esta situación, el presidente Laurentino Cortizo tomó la decisión muy valiente de solicitar a la empresa: sentémonos a hacer un contrato nuevo, ¿no? No una renegociación, un contrato nuevo. Y en ese momento el ministro de Comercio e Industrias me preguntó, bueno, eh, ¿estamos en condiciones
sentarnos a negociar con una empresa del tipo de Firicuanto. Digo, ministro, sí, podemos, pero hay un aspecto importante que sí necesitamos apoyo, que es el aspecto o el tema económico fiscal, porque habíamos determinado que íbamos a negociar tres temas fundamentales: el tema económico fiscal, el tema ambiental y el tema laboral. Entonces, para el tema económico fiscal, nosotros no teníamos eh, personas con experiencia, economistas mineros que conozcan este tema para poder sentarnos a negociar y mejorar ese aspecto que tenía el contrato de 1997, que tenía muchas excepciones fiscales y además, entre otras, no pagaba el impuesto sobre la renta y además tenía una regalía que es la que aplica el Código de Recursos Minerales, que es una regalía fija y que no permitía al Estado, en el momento en que la empresa ganara más, que también el Estado tuviera mayores beneficios. Entonces, en ese contexto, hicimos las gestiones en el Ministerio de Comercio y Industria para que algún organismo internacional competente nos apoyara en este aspecto. Y existe un organismo que se llama CONEX, que es una iniciativa del G7 que tiene sede en Alemania. Y ellos apoyan con personas competentes en negociaciones de contratos de esta índole. Y nos dieron la consultoría de una empresa de Inglaterra denominada Econias, que tiene economistas mineros. Dos economistas mineros fueron los que nos asignaron como consultores. Lo primero que hicimos, lo primero que hizo ese consultor fue, con sus modelos económicos, etcétera, que ellos han aplicado y conocen y que en la industria minera internacional también son aceptables, hizo una corrida, como se dice generalmente, Economía. económicamente, exacto, y resultó que los beneficios que aportaba el contrato de 1997 en la parte económica y fiscal eran muy, muy deficientes con respecto a lo que se espera en el contexto de la industria internacional minera, que los estados obtengan un beneficio entre un 40 y 60% de la actividad minera que realizan las empresas. Estábamos en 5%. Eso era, lógicamente, por todas las excepciones fiscales y por la limitación de una regalía fija que no permitía otra cosa. Era un 2% de la producción bruta, negociable bruta. Se hicieron extensas y muy críticas reuniones en ese aspecto técnico. Si no recuerdo mal, hicimos 7 reuniones, específicamente para el aspecto económico fiscal. Y ahí se le presentó entonces la propuesta a la empresa de un nuevo esquema fiscal. Okay. Este nuevo esquema fiscal, ¿en qué consistía? En eliminar todas las exenciones y dejar solamente aquellas que la norma de Panamá lo permite. O sea, paga el impuesto sobre la renta como lo paga todo el mundo. Pero también vamos a cambiar el cálculo de las regalías. Y el cálculo de las regalías se cambió a otro método que es utilizado en Chile y en Perú, que es sobre el beneficio operativo de la empresa, o sea, sobre la ganancia bruta, no sobre la producción negociable del cobre que ellos iban a vender, ¿no? Porque son otra cosa aquí, un paréntesis, es una mina de cobre, no es de oro, no es de plata, no es de molibdeno, es de cobre, pero en el cobre hay asociado esos tres minerales.
Cierro la paréntesis. Entonces, se le presentó este nuevo esquema en donde el Estado, que había estado recibiendo apenas con esas Sí. regalías del Sí. 2%, un 30 millones de dólares anuales. Doctor Esquivel, tenemos... Con la comunicación, pues creo que podemos seguir en otro momento con esta entrevista, porque un poco estaba contándonos la historia de qué era el contrato original y qué es lo que vamos a recibir. Bueno, vamos a ver cómo esto, vamos, doctor Esquivel, gracias por esta participación.